¿Alguna vez te has sentido observado por una pintura? No hablo de una mirada que te juzga, sino de una mirada que te desnuda, que atraviesa tus capas y llega a ese rincón donde todavía habita el niño que fuiste. Hoy, Our Storytime presenta a Yoshitomo Nara, uno de los artistas más conocidos e influyentes de nuestro tiempo. Se hizo famoso por sus icónicas chicas enojadas, figuras femeninas estilizadas con cabezas desproporcionadas y ojos expresivos que irradian ira o melancolía. En sus obras, Nara suele combinar la inocencia infantil con una actitud rebelde, a veces sobria. Aquí ofreceremos un pequeño acercamiento a la vida de Yoshitomo Nara, quien ofrece una visión profunda de su obra a lo largo de 4 décadas y muestra cómo su lenguaje visual ha evolucionado con el paso del tiempo. Revelaremos cómo los recuerdos personales, las influencias culturales y una gran profundidad emocional han caracterizado sus obras. Yoshitomo Nara no pintaba niños, Nara pintaba estados del alma. Su figura son esos ojos enormes que parecen contener galaxias de frustración, ternura y rebeldía. Han dado la vuelta al mundo, pero ¿quién es realmente el hombre detrás de ese punk kawaii? Como un niño solitario en la fría región de Aomori, terminó convirtiéndose en uno de los artistas más subastados y amados del siglo XXI. Hoy vamos a recorrer su vida, desde el aislamiento de las montañas japonesas hasta la consagración universal, para entender por qué su obra no solo se ve, sino se siente. El eco de la soledad. Para entender a Nara hay que entender el silencio. Yoshitomo nació en 1959 en Aomori, en el norte de Japón. Era el hijo menor, con hermanos mucho mayores, lo que significaba que pasaba horas interminables solo. Imagina el escenario: inviernos donde la nieve lo cubre todo, aislando las casas, creando un mundo donde el afuera no existe y el adentro se vuelve infinito. En ese vacío, Nara no encontró aburrimiento, encontró compañía en la radio. A través de las ondas, el punk rock occidental, los Beatles, el folk americano y el rock de protesta se colaron en su habitación. Para un niño japonés de provincia, esa música era un idioma extraño, pero urgente. Él no entendía todas las letras, pero entendía la energía. Entendió que la soledad podía ser ruidosa. Ahí nació su estética, no de una academia de arte, sino de la necesidad de gritar sin abrir la boca. El exilio en Alemania. A mediados de los 80, Nara decidió saltar al vacío. Se fue a estudiar a la Academia de Bellas Artes de Düsseldorf, en Alemania. Puedes imaginar la escena: un joven japonés rodeado de una cultura totalmente ajena, en el epicentro del arte contemporáneo europeo. Fue aquí donde se sintió más solo que nunca. Pero irónicamente, ese aislamiento fue su mejor herramienta. En Alemania, su estilo se cristalizó. Empezó a combinar la estética del manga, esos trazos limpios, la economía de líneas, con la profundidad emocional del expresionismo alemán.
empezó a pintar a estos niños que no eran ni dulces ni inocentes. Eran niños que portaban cuchillos, que fumaban, que tenían los ojos entrecerrados en una actitud de no me toques. No era maldad, era defensa personal. Era la forma en que Nara le decía al mundo, no me voy a plegar a tus expectativas. El lenguaje del punk kawaii. A menudo la gente comete el error de etiquetar a Nara como un artista kawaii o lindo, pero si te acercas a sus lienzos, verás que la textura es rugosa, que la pintura parece estar luchando por quedarse en el lienzo. Sus personajes son recipientes de nuestra propia vulnerabilidad. ¿Por qué ojos tan grandes? Porque esos ojos son ventanas que no tienen filtros. Cuando una de sus figuras te mira, te está pidiendo cuentas. Nara suele titular sus obras con frases de canciones que escuchaba mientras pintaba. Son letras de banda punk, de artistas que también escribían desde el margen. Cada cuadro es, en esencia, una canción de 3 minutos convertida en imagen. Es un arte que entiende que la rebeldía no es solo romper cosas. A veces la rebeldía más pura es simplemente ser uno mismo en un mundo que insiste en que te disfraces. La materia de los sueños. Con el tiempo, Nara se dio cuenta de que el lienzo era una limitación física. Él necesitaba construir su mundo. Así nacieron sus instalaciones, cabañas de madera, casas dentro de un museo, llenas de discos, juguetes, dibujos sueltos. Entrar en una de estas instalaciones es como entrar en la mente de un artista que se niega a crecer. No por inmadurez, sino por la decisión consciente de preservar la capacidad de asombro. Ha trabajado con arcilla, bronce, fibra de vidrio, ha hecho perros gigantes que parecen guardianes de un sueño que todos hemos olvidado. Al ver sus esculturas, la escala cambia. De repente, tú eres el pequeño y el personaje de Nara es el que te vigila a ti. Es un juego de poder fascinante. La cicatriz y la luz. Pero llegamos a un punto de inflexión. El gran terremoto de Japón en el año 2011 y la tragedia de Fukushima marcaron un antes y un después en su obra. Nara, que siempre había pintado desde su propio aislamiento, de repente se sintió parte de algo mucho más grande y devastador. El dolor de su país se filtró en su pincel. Sus obras empezaron a cambiar. Los colores se volvieron más orgánicos, más terrenales. Sus personajes ya no solo se defienden, ahora parecen ofrecer consuelo. Es una etapa de madurez profunda. Si antes sus figuras gritaban, déjenme en paz, ahora parecen decir, aquí estoy, vamos a aguantar esto juntos. Nara pasó de ser rebelde solitario a ser un testigo de la fragilidad humana. El espejo de Nara. Hoy, Yoshitomo Nara es un nombre que resuena en las subastas más prestigiosas de Nueva York y Londres. Pero ¿sabes qué es lo más curioso? Que a pesar de la fama, sigue manteniendo esa esencia de chico de amori, que solo quiere escuchar su música y dibujar.
Él no trata de darnos respuesta, no hay moraleja en sus cuadros, lo que hay es honestidad radical. En un mundo donde todo es ruido, donde todos intentamos aparentar algo, sus niños nos recuerdan que están bien estar enojado, que estar bien estar solo y que sobre todo está bien no encajar. La próxima vez que veas una de sus obras, no intentes analizar la técnica, solo míralo a los ojos, deja que esa mirada te interpele. Quizás al final de esos 30 minutos descubras que Yoshitomo Nara no estaba pintando a extraños, estaba pintando a ese ser humano que tú guardas bajo llave, aquel que, al igual que sus personajes, también está tratando de entender cómo sobrevivir y sobre todo cómo ser libre en este mundo. Gracias por acompañarme en este viaje por la vida y el alma de un artista que nos enseñó que la soledad, cuando se comparte, se convierte en arte. Hasta pronto.